Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite una noche más para poder escuchar la palabra del Señor. Hoy estamos en el culto de oración y es un día miércoles, ¿no? Sí, realmente por Jesucristo es que podemos recibir la palabra, la cual puede dar esperanza en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y avanzando solamente con la guía de Él, podemos seguir adelante con un corazón alegre, con mucha felicidad y con su amor. Vamos a cantar esta noche del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor, toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso no debemos confiar en nosotros mismos, solamente confiar en la palabra, confiar en que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, que por Él hemos recibido la salvación, que por Él, solamente por Él, podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, siendo justos, santos y perfectos, solamente por la sangre de Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 5. Himno número 5 es un gozo que no sé cómo explicar. Descubrí la gracia del Señor perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna, verdadera salvación me dio, redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor.
Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor Jesús vendrá por mí en su gloria y poder. Ese día muy cercano está, seré cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eternal, verdadera salvación, me dio la eterna redención. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es la consolación que recibimos a través del Espíritu Santo. Por eso era necesario que Jesucristo muera, para que pueda venir el Consolador y darnos la paz y la esperanza para poder avanzar y seguir adelante. Por eso muy importante, ¿no?, recordar siempre que por Jesucristo hemos recibido la paz y la vida eterna, solamente por esa sangre preciosa la cual derramó en el Calvario. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan la frecuencia de la radio, ¿no?, pues mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube, con Misión Buenas Nuevas, La Paz. Así también pueden direccionar y compartir a otras personas que también necesitan del Evangelio para poder escuchar. Y también a los hermanos que escuchan mediante Radio Jerusalén, la emisora la cual está a las 24 horas con nosotros, compartiendo y llevando la palabra, el Evangelio, mediante los diferentes siervos de diferentes lugares, ¿no? Y así escuchar muy alegres, con un corazón atento. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre, Dios, puedo ir por el Calvario. Jesucristo padeció y sufrió, llevó nuestros dolores, cargó nuestras enfermedades, y por su gracia hemos sido curados, hemos sido lavados, somos limpios por la sangre de Jesucristo. Por eso con mucha felicidad, ¿no?, podemos recibir la palabra
la palabra la cual Dios quiere para cada uno de nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Jesucristo viene por nosotros, viene por cada uno de nosotros. Él quiere ver que todos podamos haber creído en Él, en el esfuerzo el cual hizo por nosotros. Esa obra tan maravillosa de haber muerto por nosotros en la cruz. Y por esa obra la cual hizo Él, nosotros hemos recibido la salvación. Esto es necesario predicar y llevar este evangelio hacia las naciones, para que muchos así puedan recibir también la salvación. Sí. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar esta noche para este culto de oración. Todos pueden inclinar sus rostros. Dios Padre y Señor, le damos gracias por este día, Señor, también por todas las misericordias que usted tiene hacia nosotros, Señor. Dios Padre, realmente, Señor, usted trabaja mucho, Señor, en toda Bolivia, también en el mundo, Señor. A través de sus siervos nosotros podemos recibir, Señor, su palabra todos los días, Señor. Así también, Señor, podemos avanzar, Señor. Dios Padre, por favor, Señor, esta noche le pedimos que usted nos dé su gracia, su misericordia, Señor. También la palabra que escuchemos a través de sus siervos, Señor, pueda llenar nuestro corazón, Señor, desechando todos nuestros pensamientos, Dios Padre. Señor, la semilla que usted siembra no viene vacía, Señor, siempre da fruto, Señor. Así dice su palabra, Dios Padre. Señor, también este tiempo usted trabajó mucho en el campamento,
que tuvimos, Señor. Así también, y luego los hermanos podían recibir, Señor, también tal vez alguna dificultad, pero usted también sana todo, Dios Padre. Así a través de su palabra podía cambiar también nuestro corazón, Dios Padre. Señor, así también este tiempo se realizó muchas actividades, Señor, donde usted estuvo trabajando mucho, Señor. También, Señor, en muchos hermanos, usted trabajó, Dios Padre, muchos hermanos que se alejaron de la iglesia, ellos volvieron, Señor, también para recibir su palabra, Señor. Esta noche también usted bendígalos, Señor, a los hermanos, bendiga a sus siervos, Señor, de su gracia a ellos, Señor, Dios Padre. También, Dios Padre, en este tiempo tendremos muchas actividades más, Señor. Usted continuamente, Señor, también nos ayudará, Señor, porque así dice su palabra, yo te ayudo, Señor. Dice Dios Padre, por eso confiando en su palabra, Señor, esta noche también usted pueda guiar nuestro corazón hacia su siervo, Señor. Dios Padre, todo esto, Señor, así queremos orar por esta noche, Señor, de culto de oración. Todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Esta noche tenemos también, ¿no?, los testimonios. ¿Alguien quiere testificar, compartir cómo ha estado pasando este tiempo, ¿no? Hemos tenido bastante actividad, ¿no? Tanto el campamento de inglés. ¿Alguien quiere compartir su testimonio? Y también, ¿no?, en el campamento de inglés o en campamento que tuvimos en Sucre, nosotros también estábamos, ¿no? Aunque nosotros sin merecer, o así pudiera decir, y como gratuitamente fuimos, ¿no? Solamente pagando el pasaje, sí, ¿no?, por una rifa que obtuvimos, y ahí, aunque no éramos merecedores, ¿no?, porque una hermana era la que había obtenido ese número, pero no sé, como que no escuchó, creo, ¿no?, por eso sacaron otro número para el sorteo, y ese era mi número. Entonces, y Dios permitió así, ¿no?, para viajar allá. Aunque llegamos allá como 2 días antes, y pudimos también un poco ver la ciudad de Sucre, todo eso, ¿no? Dios nos permitió, y todos estaban preparando también, ¿no?, porque aunque llegamos, ¿no?, y como no había hospedaje, entonces directamente nos fuimos a uno que nos dirigieron, ¿no?, el evangelista nos dijo, ¿no? Gracias. Y así, hermanos, pero esos 2 días que llegamos, ¿no?, aunque llegamos con lluvia nosotros, viajando así independientemente con mi esposa, así, mi matrimonio. Entonces, el día que llegamos, todo el día estaba lloviendo, llegamos en lluvia. Una mañana llegamos, creo que era el miércoles en la mañana, entonces estaba lloviendo casi todo el día. Entramos al hospedaje, seguía, calmaba, llovía. El día jueves de la misma manera. Y como tampoco no podíamos salir mucho, ¿no?, entonces el día jueves
pero milagrosamente no, el día viernes ya pasó o dejó de llover y no sé, todo estaba claro y todo el día así estaba haciendo calor ya, ¿no? Y hasta que empezó el evento en la noche, el viernes en la noche. Todo esto nosotros podíamos ver la maravilla de Dios, ¿no? Pero los que no viajaron, ¿cómo habrán visto, no? Pero allá, estando allá, es otra cosa, ¿no? Allá pudimos ver todo, cómo estaban preparando todo eso, ¿no? También pudimos asistir porque el jueves en la noche era el concurso de danza, ¿no? Y estaba lleno siempre. Y estaban puros jóvenes, nosotros los únicos mayores, creo, no sé, algunas personas más tal vez, que estaban preparando todos también, ¿no? Para el día viernes, para el evento principal. Entonces, y así Dios pudo trabajar allá, así podíamos ver también cómo Dios preparaba todo, ¿no? Para los jóvenes, aunque estando allá, siempre cuando uno está participando, siempre hay problemas y falta algo, todo eso. Pero y los que son invitados no sienten toda esa carga, ¿no? que tienen. Al menos yo vi, todos estaban felices a comer o a descansar, todo eso, ¿no? Había, pero los que están trabajando adentro siempre tienen la preocupación que hay que estar viendo todo, ¿no? Especialmente también limpieza, seguridad y todos los que han participado también en dirigir. También yo escuchaba ayer en culto de casados cómo testificaban las hermanas también, ¿no? Con las dificultades que ellos han tenido, pero al final Dios lo cubrió todo, ¿no? Cubrió los corazones, también podían aprender y como decían, ¿no? Estamos aprendiendo, vamos a avanzar así. ¿Algún hermano más quiere testificar esta noche? Tenemos tiempo para testificar, hermanos. ¿Hay algún hermano, hermana que quiere testificar esta noche? Y adelante, hermano. Sí, buenas noches hermanos nuevamente, ¿no? Quería compartir un versículo, el 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí. Yo en mi vida, ¿no? Muchas veces quise encontrar la justicia mediante mis actos, mediante mi forma de ser. Y solamente puedo decir, ¿no? Que por Jesucristo, por la palabra, recibí esa salvación. Cuando encontré este versículo, algunas personas compartiendo, me miro cada vez yo, ¿no? Yo soy todo esto. Yo no soy nada bueno. Y la palabra mismo me lo muestra, tal cual soy.
pero por Jesucristo recibí la salvación. Y en este tiempo me siento muy agradecido por la palabra. Dios me permitió, ¿no?, viajar e ir a diferentes lugares, conociendo muchos hermanos, conociendo cómo Dios trabaja y en diferentes actividades, así compartiendo con los hermanos en área de seguridad, en área de no sé, ese último campamento, ¿no? Estaba como encargado para un hotel, ¿no? Y hay mucha dificultad, mucha situación en ese momento cuando se presenta, cuando hay los campamentos. Pero así también Dios todo soluciona. Y yo veía, ¿no? Cuando apenas viajamos, yo era encargado del bus también, pero yo nada puedo hacer, ¿no? Solamente un poco orar, pedir a Dios, así viajar con la familia. A veces digo, no, mis hijos se van a inquietar, pero viajan tranquilos más bien. También los hermanos, ¿no?, descansan en el bus. Llegando allá a Sucre también nos dividieron, ¿no? Nos dijeron mi esposa en gastronomía, en cocina, y yo tenía que estar en hotel. ¿Y quién le va a ayudar? Era mi corazón. ¿Cómo voy a hacer en hotel? Son como 130 hermanos que iban a venir al hotel. Pero al final Dios fue el que cubrió, Dios fue el que avanzó. Yo no hice nada prácticamente, solo llamaba lista, quién se está en su cuarto, y así nomás hacía. Pero Dios trajo paz, ¿no?, en mi corazón, así, también escuchando la palabra, viendo también las actividades, viendo también muchos hermanos cómo entregaban su corazón por el Evangelio y solamente por Jesucristo, ¿no?, por ese amor que Jesucristo nos ha dado. Y así asistieron muchas personas, ¿no?, más de 6,000 personas que estaban en el evento. Mucha situación y mucha dificultad había, pero Dios cubrió todo. La lluvia, el mismo coliseo, los diferentes eventos, todo era complicado. No había también avión, decían, ¿no?, transporte, había mucha dificultad. Y esto ya se avecinaba desde antes del campamento, pero Dios cubrió todo. Dios ha dado esa paz, esa tranquilidad para cada uno de los hermanos. Y escuchar la palabra que decía Pastor, ¿no?, aunque tal vez compartió poco, pero se queda realmente en el corazón. Por eso dice, ¿no?, sed felices, dice, en todo momento. Sean felices, nos dice el Pastor, ¿no? No importa lo que estemos pasando, la situación que tengamos, solamente por Jesucristo podemos recibir esa felicidad genuina y verdadera, la cual llena nuestro corazón. Y así volviendo aquí ya con mi esposa, otra vez en el bus, llegamos, otra vez ya también hay conferencia de Pastor Terry, campamento de inglés, realmente muchas actividades, y así es como Dios nos ama. También la palabra, ¿no?, nos da tanta paz y tranquilidad, y como está escrito en este libro, ¿no?, en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, dice, ¿no?, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, por eso, ¿no?, yo me encuentro muy alegre y feliz. No importa lo que venga, Dios va a cubrir, Dios se va a encargar. Sí, gracias, hermanos. Amén. ¿Algún hermano, hermana que quiere compartir su testimonio esta noche? Tenemos tiempo todavía. Realmente Dios cubrió todo, ¿no? Como testifica el hermano, ¿no?
también yo participé en el área de limpieza, ¿no? Éramos como 10 personas con el encargado. Y creen, ¿no? ¿Cómo creen ustedes, no? ¿Cómo 10 personas pueden cubrir a 6,000 personas? ¿Cuánto calcularían ustedes como para la limpieza? ¿10 personas o más? Pero solo hablo del polideportivo, ¿no? En esa parte cubrimos como 10 personas, un encargado y un hermano de Santa Cruz, un hermano de Caranaví, 3 hermanos de La Paz, ¿no? Y así se cubrió, aunque se pidió ayuda también, ¿no? El último día un hermano nos ayudó, pero él también cubrió la parte de limpieza, ¿no? Pero hay un hermano, al finalizar el evento, ya todos se retiran, entonces el polideportivo, las gradas, todo había que limpiar, porque dejaron de todo, ¿no? Y era el último día, pues, entonces ya le pedimos ayuda a un hermano, entonces él nos ayudó una parte, así. Pero ya su fuerza, creo, ¿no? Hasta ahí nomás cubrió todo, pero la otra parte faltaba, hasta que avanzó también una parte, pero ya cuando ya vimos, nos dimos la vuelta o vimos si estaba todavía el hermano ahí, entonces, pero ya no estaba ya, porque también creo que ya esa tarde iban a retornar, entonces todos estaban preocupados en volver. Pero así, aunque hubo esa dificultad, Dios dio, como dice en su palabra, ¿no? Nuevas fuerzas. Y así pudimos cubrir también, ¿no? Pero es una experiencia más también para nosotros, como nos dicen los siervos, ¿no? Y también es para formar nuestro corazón, aunque en ese momento hay mucho pensamiento, aunque yo me recordaba, ¿no? Del profeta Elías, cuando decía, ¿no? Si soy siervo de Dios, consúmalos a los 50, y decía, ¿no? Y así, esa palabra me venía así, ¿cómo no van a poder ayudarnos así? O no van a ver cómo está ese polideportivo. Pero aunque había esa carga, ¿no? Pero Dios, después de regresar a La Paz, así escuchando la palabra, también ya podía reconocer a Dios, ¿no? Como Dios también puede trabajar, aunque como dice en su palabra, ¿no? Dios no trabaja con muchos ni con pocos, ¿no? Sino Él da su fuerza, Él quiere hacer. Pero muchas veces, viendo la situación, nosotros nos desesperamos. Yo me desesperaba en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? Esto hay que hacer, el otro hay que hacer, eso hay que... Y todavía también ya llegaba pues la noche, ¿no? Todos retornaban y había ese momento de decir, ya lo abandono, sí. Pero tuvimos que estar no hasta el último, pero... Y así Dios nos dirigió también, ¿no? Y pasamos al día siguiente, volviendo también podíamos hallar su gracia. Un hermano nos trajo en su movilidad, ¿no? Pudimos hacer un tour también, ¿no? Por ahí, por Sucre, así, visitando el cementerio también. Ahí había habido un puente, ¿no? Que comunica entre Potosí y creo que era Sucre y Potosí. Un puente colgante, así también podíamos hallar esa gracia, ¿no? A través de ese hermano podíamos
también retornar así felices, ¿no? Y así. Bueno, esta noche vamos a ver un video del resumen del campamento de inglés que se ha realizado después del campamento mundial que tuvimos esta noche. Gracias por el video. Esta noche también vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo, Pastor Andrés Lim. Adelante, Pastor. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, buenas noches. Hoy es culto de oración, ¿no? Culto de oración. Primero vamos a ver, ¿no? Primero de Reyes, capítulo 2, esta noche. Primero de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 13
13 hasta 25 voy a leer. 자, primero de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 13 hasta el versículo 25 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Sí, todos ya encontraron. Voy a leer. Entonces Adonías, hijo de Aquit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él le respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, y para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, y que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿y por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvía. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, y el cual arremetió contra él y murió. Hasta el versículo 25 hemos leído. Como hermano Gregorio, ¿no?, también te explicó. Ay, parece muy duro, ¿no?, ese encuentro mundial, ¿no?, en Sucre. El evento es solo 3 días, muy rápido terminó. Luego con Pastor Ospa solo 2 días. Pero para preparar ese encuentro, 3 días del evento, hay demasiado, muy largo, mucho tiempo preparamos. Pero gracias a Dios, ¿no?, terminó el encuentro. Luego 12 estudiantes, Colegio Lincoln en la ciudad de Busan, donde está pastoreando Pastor Kim Gi-sung. Luego Ulsan, en esta vez 12 pastoras, sus esposas llegaron de Ulsan. Entonces Busan y Ulsan está cerca, ¿sí?, casi misma zona. Entonces ahí de 2 ciudades son jóvenes, el Colegio Lincoln, y ellos practicaron 3 meses. En el Salón de Minero han participado, concierto de K-pop. ¿Cómo estaba? Muy lindo, ¿no? Y usted también
Creo que quieren regresar, ¿verdad? ¿No? Albert quiere regresar otra vez, ¿no? Jóvenes. Entonces, ¿cómo puede doblar su cuerpo, verdad? No parece que no tiene hueso. No tiene hueso, ¿verdad? No, ellos así bailaba muy bien. Aunque ellos no son BTS, tampoco Blackpink, ¿no? Pero su nombre es BTX. Pero bailaba muy bien, ¿no? Muchos jóvenes llegaron. Luego, ellos cuando terminando concierto de K-pop, esperaba. Muchos jóvenes participantes esperaban. Entonces, hasta que salga, ¿no? ese K-pop, esperaba. Luego, tanto deseaba sacar una foto. Entonces, parece ellos son cantantes, ¿no? Muy famosos. Entonces, parece que, ¿cómo se llama un cantante muy famoso al lado de un cantante? Una persona siempre acompaña. ¿Qué hace? Como tipo secretaria. Siempre chequea su agenda. Ayuda, ¿cierto? En inglés, manager dice. Manager. En español, manager. ¿Conoce manager? Que yo también ese día de concierto de K-pop no era pastor, soy manager de Dios, ¿sí? Que no se acerque, no se saque foto, luego voy a toda su agenda. Entonces por el evangelio muchas cosas, mucho trabajo podemos hacer. Nunca imaginé ser manager en un cantante en mi vida. Pero dentro de la iglesia, en el evangelio, muchas cosas experimentamos que Dios enseña, ¿verdad? ¿No? Enseña. Sí, en el principio como un niño que no sabía nada, tampoco sabe hablar, tampoco sabe dirigir, nada, como un niño, como rey David, hasta que sea rey David en Israel, él era pastor, ignorantes, no sabe, muchachos. Pero hasta que sea un rey en Israel, unificando, dirigir, luego dar paz en un país. Entonces Dios guiaba ese muchacho. Entonces yo veo, no solamente mi persona, cada uno de ustedes yo veo, aún en su vida bastante problemas, situaciones, enemigos, ¿no? Bastantes. Pero algún día, 1 año, 5 años, 10 años pasando, luego mirando atrás qué ha pasado. Necesario. Por eso ahora, en ese lugar, Dios guió hasta ahora. Que Dios desea usar, ¿verdad? ¿No? Pero un muchacho no puede usar Dios. Dios desea usar un rey, ¿verdad? ¿No? Para que a través de rey David y ciudadanos, mucha gente que pueda escuchar el corazón de Dios a través de rey David, transmitiendo, guiando. Entonces mucha gente podía ver, ¿verdad? ¿No? La obra de Dios a través de rey David. En su vida también tiene bastante situaciones, tiene enemigos, poco, mucho tiene enemigos, que no deja, ¿cierto? Que quiere dormir, quiere descansar, pero no deja, creo, ¿cierto? Cada rato problemas, situaciones. Pero eso es necesario, yo también puedo ver. En ese momento cuando ve problemas, enemigos, no queremos, ¿verdad? ¿No? Llega tristeza, llega aflicciones, pero ya pasando a través de la palabra de Dios, pasando, se puede matar. Ese ratón. Aquí mucho ratón en la iglesia. Disculpe, ¿no? En la iglesia hay mucho. Sí, fuera, ¿cierto? ¿No? Sí. Aquí toda parte hay. Sí, eso. Sí, eso necesita limpiar, ¿no? Aquí. ¿Hasta dónde hablamos? Perdón. Desviamos por ese ratón, sí. Ese es muy malo. Necesario, ¿verdad? No necesario, aunque no queremos.
pero necesario. Y alguna vez pastor dijo, ¿usted es sano? Cuando pregunta, ¿cómo responde ustedes? ¿Está sano? Ah, no está sano. ¿Está enfermo? Está sano. ¿Quiere decir sano? Sí, entonces no hay ningún virus, ninguna bacteria, por eso está sano, no dice. Está sano, ¿qué quiere decir? Hay bastante virus, bacteria. Pero, ¿por qué está sano? Supera, vence. Por eso está sano, dice. No existe que no hay nada de virus. Perfecto, no hay, pero supera, ¿verdad? ¿No? Por eso está sano, dice, está sano. Nuestra vida también, hermano. Tal vez no queremos, ¿no? Enemigo, estafadores, luego ese malo, me humilla, luego eso, ¿cierto? No quiere, ¿verdad? ¿No? Pero estar más feliz, necesario, dice, estas cosas. Aún viene, supera, ¿verdad? ¿No? Aún tenemos virus en nuestro cuerpo, bacteria. Sí, tenemos, pero superamos eso, superando, día a día supera, ¿cierto? Por eso estamos sanos. Amén, hermanos. Entonces igual, en la iglesia, la vida de creencia también, algún día muy aburrido. No quiero hacer nada. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué yo recibí la salvación? Alguien piensa, ¿verdad? ¿No? No es malo eso. Luego, no solamente ustedes nomás viene ese pensamiento. Viene, todo viene, ¿cierto? Todo viene. Pero superamos, ¿verdad? ¿No? Por la fe. Luego con la iglesia, con el siervo de Dios, superamos uno a uno. Cada vez superamos a ese enemigo, esas situaciones, ese malo, esas tentaciones, superamos, ¿no? Ya, por la gracia de Dios, estoy ahora bien sano, superamos. No sé, mañana otra vez podemos recibir, ¿no? Tentaciones otra vez. Pero como Dios no me ayudó, a mañana, hoy día también, superaremos. Ahí llevamos la vida de creencia. ¿Así está llevando? Día a día, superando. Creo que nadie pierde, ¿verdad? ¿No? Cuando pierde, ya se enferma. Me duele. Así luego se enferma. La vida de creencia también, alguien se enferma, mirando, triste. No hay fuerza, parece. Si aquí llegó, en el culto, ¿verdad? ¿No? Luego duerme, enfermos, espiritual parece. enfermo. Que ya podemos superar todos. Que Dios nos ha dado esa fuerza. Yo también así continuamente, ¿no? Realizando ese evento. Físicamente, ¿verdad? No, muy cansado. Mi sueño es una semana dormir sin comer. Solo dormir una semana. Solo dormir. Pero como ese evento continuamente, ¿verdad? ¿No? Pastor nos dijo, cuando un auto 20 kilómetros por hora, corriendo muy lento, ¿verdad? No como tortuga, imagínense, un carro, un coche, 20 kilómetros por hora, muy lento, ¿verdad? ¿No? Como una tortuga. Pero imagínense 100 kilómetros por hora, ¿no? 100 kilómetros por hora corriendo muy rápido. La velocidad muy rápido, ¿no? Diferente. Entonces, cuando 20 kilómetros maneja auto, ese chofer, ¿cómo maneja? Muy lento, ¿cierto? Mirando a todos lados. ¿Por qué ese señor? ¿Por qué pelea? Así dice. Mira, qué rico comida. Así, todo mira, porque es lento, ¿cierto? Lento. Mirando todo. Pero cuando 100 kilómetros corre, puede ver al lado, ya no puede ver. Solo ¿a dónde? De frente, ¿no? Si un rato mirando con mucha velocidad, muy peligroso. Accidenta, muere. La vida de creencia, yo también muchas veces yo pensé, ¿por qué iglesia cada vez así? Debería descansar. Iglesia debería hacer poco, no así. Porque cada vez exageradamente así pensamos. Entonces mirando, pastor, un día nos explicó. Una vez, pastor, otra persona que cerraba, no contra pastor, demandó con toda la mentira, mucho documento, un fiscal de gobierno muy conocido.
Creo que eso también ustedes han escuchado, ¿no? Varias veces, ¿no? Te mandó para meter a la cárcel. Entonces, pastor, ¿verdad? No sabe muy bien área de jurídica. Aún dentro de la iglesia de la misión hay algunos hermanos abogados. Pero imagínense un fiscal con sus grupos, equipo de abogados, ya han planificado, ya han planeado, ¿verdad? ¿No? Mintiendo, ya meter a la cárcel. Difícil pensar como un fiscal. Pero pastor, solo toda la vida, ¿no? Andando con el evangelio, una vez como escuchando y dentro de la misión cerca del pastor, ayudando, ¿no? Pastor ayudando. Entonces ahí y sacó su firma, porque el pastor confía, ¿verdad? ¿No? Porque al lado, cerca del pastor. Y sacando su firma hizo una cuenta del banco. Ahí y metió dinero un monto, luego otra vez sacó dineros. Entonces, para sacar, ¿quién puede sacar? Dueño de la cuenta, ¿no? Entonces, nombre, firma del pastor. Entonces, ahí entró y sacó, retiró dinero, un monto. Entonces, todo eso, preparando, mentira, documentos, y quería demandar al pastor. Pero no había, ¿en qué manera puede justificar, verdad, no? Pero justo secretaria del pastor Ospa, pensando, porque pastor casi no descansa, ¿sí? Y mucho tiempo viajando en los países y dando seminario, todos. Regresa a Corea también, visita las iglesias, ¿no? Realiza seminario. Entonces ahí recordando eso, pastor, creo que sí, porque ese fiscal, los abogados, y hablaba tal fecha, tal hora, así se retiró dinero, así, ¿no? Ellos mostraba, ¿no? Como sus testigos, materiales. Entonces, esa secretaria del pastor, como al lado del pastor, mira, sabe bien su vida verdadera, ¿no? Entonces, pastor, no hay tiempo para ir al banco a retirar. Tampoco tiene tiempo eso. Entonces, pastor, creo que esa tal fecha, tal hora que este fiscal está demandando contra pastor, creo que esa fecha investigó, ¿sí? Secretaria del pastor. Pero investigando, averiguando en la misión, toda la prédica del pastor seminario, ¿graba o no graba? Se graba, ¿verdad? ¿No? Graba. Entonces, eso se quedó en el internet. Tal fecha, tal hora, y buscando seminario bíblico, tal ciudad, pastor Oxpac salió. Esa fecha, esa hora. Entonces, ese fiscal, sus abogados, y la fecha, tal hora, ahí se retiró del banco, así ellos estaban hablando. ¿Quién es mentira? El fiscal. Entonces, ese fiscal no es uno, dos, muchas cosas, ¿no? Así, demandando, ¿no? Pero de una cosa, ¿verdad? No podía pensar, podía ganar al pastor. Pastor, todo justificaba, todo documento, todos los asuntos que demandaba al pastor contra, y no podía ganar. Pastor, todo justificó. Entonces ahí podía ganar. Igual, tal vez yo también pensé, ¿sí? Andando, siguiendo con la iglesia, con el evangelio, creo que en mi vida no hay diversión. En mi vida no hay diversión. Debería jugar fútbol también, ¿verdad? ¿No? De vez en cuando tiene que pasear con familia. De vez en cuando por lo menos ver película, cine, ¿cierto? Luego con niños tiene que comer, ¿verdad? ¿No? En nuestra vida, sin eso, ¿cómo va a vivir así? Tal vez, muy aburrido, tal vez, y piensa. Pero escuchando testimonio del pastor, yo también, aunque poco a poco, yo también, ¿sí? Y mirando la vida de creencia, andando con evangelios, andando con la iglesia, con el siervo de Dios, esa vida más feliz. ¿Amén? ¿Es verdad feliz o aburrido? Porque no puede ver película, ni novela, ni fútbol, ni pasear, ni cine. Entonces, y con la iglesia andando, protege nuestras vidas. Yo también muchas veces, mejor, ¿sí? Sin iglesia, ¿sí? Sin siervo, lejos de la iglesia, ¿verdad? ¿No? Yo también imaginé.
Imaginando, se daba cuenta. ¿Qué vida va a llevar? Lejos de la iglesia, lejos de siervo. Una vida corrompida, ¿cierto? Corrompida muy rápido, muy rápido. Aunque en el púlpito sí puede hablar así. Pero hasta ahora yo aquí cada vez, y autopista bajando, justo aquí tiene una fábrica se llama cervecería. Paseña es siempre aquí. Yo tomaba mucho antes, aunque siendo pastor. Cada vez pasando luego ve, ¿qué se siente cuando ve eso? Huele. Hasta ahora huele. Sí, hasta ahora. ¿Sí? Que tiene deseo, ¿verdad? ¿No? Tiene deseo. Por eso no hay evangelio, no hay iglesia sin siervo de Dios. ¿Cómo va a mantener mi vida? ¿Cierto? Vida sana, vida ordenada. Sí, una vez, como dijo, pensamos, ¿no? Una vez, sí. Y mi matrimonio también igual, matrimonios. Sí, la vida matrimonio no es fácil, ¿verdad? No, aquí son matrimonios, ¿no? No es fácil, ¿verdad? ¿No? Sí, bastante discusiones, bastante choque también. Aunque amando, no es igual. Eso choque, discusiones, diferentes ideas. Aunque yo no pensaba en esa manera, pero justo, ¿no? Otra manera pensando, malentiende de mí y pelea y llega decepcionado, ¿verdad? ¿No? Entonces, vida matrimonial también mantener no es fácil. Porque cualquier momento llega, límite, ¿verdad? ¿No? Límite llega. Sí, por eso, sin iglesia, sin siervo de Dios, que es muy difícil, yo pienso. Porque esas cosas hablamos, ¿no? Sí, evento estábamos hablando, ¿cierto? ¿No? Sigue corriéndose ahora. Sigue, ¿no? Entonces ahora, aunque terminamos, ¿no? Todos los eventos, pero ahora más importantes. Sí, a través del encuentro mundial, muchos nuevos participaron. Aquí en Bolivia, casi 80, ¿verdad? ¿No? 80 personas. Y aquí La Paz nomás creo que 80 personas, nuevas personas. Luego los voluntarios nuevos, 181 voluntarios. Entonces más de ¿cuántos? Casi 300 personas, ¿verdad? ¿No? Entonces ahora Dios nos dio esa oportunidad. Entonces ahora en la oficina estamos ordenando, va a distribuir cada zona que corresponde. Luego los guías, hermanos, visitando. ¿A quién visitando? A nuevas personas que participaron, ¿no? Todo lo que participaron a Sucre, abrieron su corazón, ¿verdad? ¿No? Abrieron. Y algunas autoridades de Sucre me preguntan, mi hija también quiere que vaya ahí. ¿Cómo puede ser mi hija que sea miembro de AIWAI? Me pregunta. Para ser miembro de AIWAI, ¿qué necesita? $1,000 necesita, o tiene que ser unos 70 centímetros de altura, o tiene que ser licenciatura. Ya para ser miembro de AIWAI, ¿qué necesita? Solo tener corazón, ¿verdad? ¿No? Si desea, todo ya puede ser. Es muy bueno. Muchos se abrieron, ¿verdad? ¿No? Y todo lo que nosotros hicimos, como hablamos, K-pop, Juego de Calamar, ¿vio Juego de Calamar? En YouTube mucho video salió de nosotros. Desde Japón me llamó. Desde Japón me llamó. Andrés, ¿cómo hizo? Yo no hice nada. Aquí hizo, los jóvenes. Y ropa, ¿cómo consiguió? Esa máscara, ¿de dónde consiguió? Todo pregunta desde Japón. Japón va a realizar fin de este mes campamento mundial con Pastor Ospa. Pues él también quiere preparar. Los jóvenes que llegaron, K-pop ya está en Japón ahora. Regresando a Corea, directo viajó a Japón. Ahí está haciendo concierto K-pop ahora. Entonces él
muy conocido ahora. Sí, por Bolivia, primeramente ellos se formaron, dice, ese grupo por Bolivia. Entonces llegó, ahora en Japón está promocionándose por K-pop. Entonces, como hablamos, ¿no, hermanos? Con la iglesia, hermanos. ¿Con quién? Iglesia. Satán engaña. No vaya aburrido. No hay diversión. Ese mundo debería vivir felizmente, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Cómo es? Disfrutando, viajando, comiendo. Así ya habla. Tal vez puede disfrutar pocos, pero no hay seguridad en nuestra vida. También fácilmente desvía, ¿cierto? ¿No? Como explicamos. Con la iglesia, hermanos. Luego, con el evangelio. Luego, con el siervo de Dios. Yo esta vez, Pastor Uxpac llegó, ¿no? 1 de febrero. Primeramente llegó a Santa Cruz, Birubiru. Entonces nosotros pensamos comprar Nacional de Santa Cruz a Sucre, ¿verdad? ¿No? Pero justo antes de realizar el campamento de Sucre, estaba lloviendo. Entonces muchos vuelos se cancelaron. Luego Aerolínea Boa también no reprogramaba bien. Entonces teníamos, ¿no?, mucha preocupación. El pastor, si llega a Santa Cruz, luego el vuelo se cancela. Y no llega a Sucre. Ay, Dios mío, ¿verdad? No quería imaginar. Pero sí, y Dios ayudó, ¿no? De Santa Cruz a Sucre viajó, pero de Sucre a Santa Cruz otra vez tiene que regresar, ¿verdad? ¿No? De Santa Cruz va a viajar a Paraguay. Pero de Sucre, si se cancela, algo sucede, o sea, no llega a Santa Cruz, ay, Dios mío, Pastor Abraham me va a exhortar mucho. Por culpa de Bolivia, Pastor no llega al campamento de Paraguay, ¿cierto? A eso imaginando. Entonces, Pastor Pablo Sin, estando en Santa Cruz, y preguntaba, ¿no? Vuelo propio, avión propio, privados. Entonces, en Santa Cruz hay Trompillo, ¿no? Ahí, Trompillo, ¿no? Aeropuerto Trompillo. Avión chiquititos, privados. Entonces, ahí consultando, comparando ese precio, ¿no?, con otros países, muy económico. El pastor no podía creer, creo que eso es mentira, ¿cómo así puede cobrar? La mitad está cobrando, dice. Pero todo averiguó, luego contratamos. Luego llegó el pastor a Santa Cruz, luego, sí, de Santa Cruz, avión privado, ¿cierto? Desde ahí pastores directores, luego Coro Gracia, junto, ¿no? Con Coro Gracia, junto con avión privado llegamos. Entonces, avión privado tiene mucha ventaja, ¿verdad? No necesario horario. Nosotros queremos, ¿no? Ahí llegamos. Luego, subiendo, aunque llueve, no llueve, ¿verdad? ¿No? Nosotros tranquilos llegamos. Entonces el pastor estaba muy feliz. Algún miembro de Coro Gracia, primera vez estoy subiendo, ¿no? Y avión privado, chiquitito, así dice. Otro pastor, parece que ese avión parece túnel. Se ve muy extraño. Entonces ahí rápido llegamos a Sucre. Terminando campamento de Sucre, también, el retorno también de Sucre, ahí y regresamos a Santa Cruz. Sin problema, ¿no? Ahí pastor podía viajar a Paraguay. Entonces, 1 de febrero recibimos en Santa Cruz, luego a Sucre. Entonces, pastor, ¿sí? Pastor estando corto tiempo, ¿no? Con pastor estando. Pastor hablaba, ¿sí? Nosotros queríamos atender bien, porque siervo de Dios, ¿verdad? ¿No? Imagínense, para llegar en esa edad, 81 años de edad, no es fácil, ¿verdad? ¿No? Pero llegó además a altura, 2.800 metros de altura en Sucre. Toda la noche no durmió, pastor, casi no durmió. Entonces, poco descansando, salía afuera, otra vez descansando, otra vez sale. No podía descansar en las noches. Un rato descansa, luego despierta otra vez. Luego también llevando, ¿no?, a Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz,
regresando de Sucre a Santa Cruz tenía tiempo, poco tiempo. Por eso llevamos un hotel al lado de Birubiru, aeropuerto Birubiru de Santa Cruz, al lado hay un hotel. ¿Sí? Hay hotel, aunque poco tiempo se queda, pero ahí preparamos, ¿no? Nosotros. Ahí los pastores preparando. Ahí, entonces el pastor preguntaba, ay, porque es poco tiempo, ¿sí? Esperando, mejor estar en el aeropuerto, dice. No, pastor, usted es pastor, no siervo de Dios, necesita. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto gastó? Así preguntaba. Siempre eso pregunta me da miedo, ¿cierto? ¿No? Cuando el pastor piensa muy elevado. Entonces, ¿por qué caro así presta? Tal vez piensa. Desde aeropuerto hasta hotel, un auto también alquilado. Auto, buenos autos. Descansar un hotel. Todo eso ya preparamos. Que descanse bien, ¿sí? Entonces el pastor preguntaba, ¿cuánto costó? ¿Cuánto precio? Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Voy a hablar la real o voy a mentir? Poco, ¿sí? Poco voy a rebajar. Entonces, los pastores hablando siempre rebaja, ¿sí? Pastor, cuando sabe muy caro, elevado, no, va a exhortar. Porque pastor es también 81 años, ¿verdad? ¿No? Su testimonio no había comida, no había nada. Siempre ahora, pastor, ¿cierto? ¿No? Y ahora. No gasta casi nada. Entonces, ahí, ¿qué voy a responder? Entonces, Dios me ha dado mucha fe, ¿no? Rebajó mucho. Ahí nomás, pastor, entonces, muy económico. Sí, entonces, pastor hablaba. No quería hacer como una carga, dice. Yo también ahora tengo edad. Entonces, los hermanos ofrenda. Tal vez se siente mucha carga por mí. Causa así habla. No, pastor, por llegada de usted, ¿verdad? No, todo Bolivia estamos muy felices. Entonces, pastor, tanto más prefiere estar con los hermanos. O en vez de preparar ese hotel, mejor ir a iglesia, dice iglesia. Porque en la iglesia hay hermanos, me pregunto, pero ese día es, ¿qué día es? No es feriado, no es fin de semana. No hay hermano en la iglesia, ¿verdad? No todo trabaja. En la mañana no hay. Entonces el pastor dice, mejor ir a la iglesia y cancelamos hotel. Luego vamos a ir a la iglesia. No, pasó iglesia, 1 hora de viaje. Solo 30 minutos nomás viaje, pero 1 hora lejos, pastor. Mejor aquí cerca al lado de aeropuerto. Está bien. Pero mejor ir a la iglesia, ahí creo que por lo menos hay los hermanos. Mejor compartir, dice. Aunque compartir, bueno, pastor, pero 1 hora lejos, pastor, va a perder vuelo. Mejor aquí cerca al aeropuerto. Entonces, pero muy caro. Los hermanos ofrendan. No quiero que tenga peso, ¿no? Los hermanos. Pero eso no es peso, ¿verdad, hermano? ¿No? Si ahí llegando tan lejos, dando la palabra. No, pastor, todos los hermanos están muy felices por su visita. Entonces los hermanos con agradecimiento ofrendaron, quería preparar. Entonces escuchando, pastor, si podía descansar. Y corto tiempo estaba pastor, pero podía ver, ¿verdad? ¿No? En su corazón solo hermanos, tener comunión. Luego, y predicar el evangelio. Entonces muchas veces al lado de pastor mirando, yo también tengo miedo. Usted no tiene miedo, ¿verdad? ¿No? Yo veo que se acerca, saca foto, ¿verdad? ¿No? Pero muy raro, tengo mucho miedo. No sé por qué, ¿no? Satanás, ¿verdad? ¿No? Usted no tiene miedo, ¿verdad? Pero aunque cerca estoy, pero tengo miedo. Mejor era alejarse de pastor. Sí, pastor adentro del cuarto, yo afuera espero. Mejor, pastor llama, mejor pastor, usted solo aquí descansa, yo afuera mejor. Una vez, pastor, porque ahora en la noche no podía dormir. Entonces, ahí pastor también pidió, ¿no? Pidió que si un rato voy a dormir, entonces yo pensaba, 1 hora, 2 horas va a descansar. Luego yo aquí afuera, una sofá aquí sentándome, esperando. Yo también quiero descansar. Entonces, pastor, yo pensaba, ¿no? 1 hora, 2 horas, pero después 10 minutos sale, 10 minutos.
Ay, y no podía descansar. Pero gracias a Dios esta vez, pastor, estaba bien, ¿no? Su salud, ¿verdad? ¿No? Sí, muy bien. Y regresó a Corea. Entonces mi cuñada me llamó. ¿Qué pasó? Así. Pastor regresó más sano, dice, más sano. Entonces cada vez pastor viaja, regresa a Corea, se ve, ¿no? Un poco cansado. Pero esta vez pastor más sano, dice. Más fuerte predica, más fuerte, ¿no? Sí, comparte, dice. Entonces escuchando también nos daba muchas alegrías. En Bolivia, en Paraguay, Dios trabajó grandemente. En caso de Paraguay, hubo reunión con el presidente de Paraguay, ¿verdad? Usted vio esa noticia, ¿no? Sí, gracias a Dios. Así Dios está trabajando. Hasta aquí mi testimonio, ¿sí? Ya luego ya entramos, ese es mi testimonio, ¿sí? Porque yo también quería te explicar un poco, ¿no? Esta noche hemos leído, ¿no? ¿Qué libro hemos leído, hermanos? Primero de Reyes, capítulo 2, ¿sí? Aquí sale Adonías. Sí, capítulo 2, versículo 13, leyendo cómo empieza 13. Entonces Adonías, hijo de Aquit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él le respondió, sí, de paz. Adonías está visitando, ¿verdad? ¿A quién está visitando? A la madre del rey Salomón. Rey Salomón está reinando a Israel en aquel tiempo. Entonces, la madre de Salomón se llama Betsabé, ¿verdad? ¿No? Pero esa noche leyendo, y Adonías está visitando a la madre de Salomón. Luego pide, ¿qué pide? Por favor, ¿sí? Algo pidiendo, aquí explica. Pero antes de pedir, explica. ¿Qué explica? ¿No? Ya vamos a ver Adonías, el versículo 14. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Ya 15. Él dijo, ya Adonías habla. ¿Qué habla? Vamos a ver. Ya lo que tiene adentro, ¿sí? Entonces, hablando, Adonías, ¿qué corazón tiene? Podemos saber. Ya 15. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. Ya, ¿qué está hablando? Ese Israel, el reino de Israel era mío. Yo debería ser rey en Israel. Eso está hablando, ¿no? ¿Puede ver? Sí, puede ver, ¿no? Su corazón, ¿verdad? ¿No? Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano menor, hablando a Salomón. Entonces, ¿qué está hablando ante la madre de Salomón? ¿Qué está hablando? Ese Israel, ese reino de Israel, mío era, ¿sí? Todo pueblo inclina a mí, mira a mi rostro, ¿verdad? ¿No? Pero ha traspasado, ¿sí? Mi hermanito. ¿Quién? Salomón, ese está hablando. Luego, versículo 16. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables a la rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Ya ese Adonías, como explicando ante la madre de Salomón, y él quería ser el rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Pero finalmente, ¿quién ha sido el rey de Israel? Salomón, su hermano menor. Porque diferentes madres ellos. Entonces, y él estaba expresando luego que dice, pero ahora ha traspasado mi hermano menor, Salomón. Entonces yo vine ahora ante usted para pedir, tengo una pequeña petición. ¿Qué peticiones? ¿Qué peticiones, Adonías? Hable tu hijo, ¿verdad? ¿No? Rey Salomón, que dé a mí. ¿Qué dé a mí? Una mujer sunamita se llama Abisag, esa está pidiendo. Entonces, y Betsabé, escuchando ese Adonías, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Dinero está pidiendo?
¿O sigue pidiendo el reino de Israel? Betsabé no podía entender, ¿sí? ¿Por qué él me se acercó? ¿Por qué pide la mujer de Abisag? Entonces Betsabé no podía ver el corazón de Adonías, solamente ve, ¿qué ve? Una mujer pide. Ay, ese mujeriego, tal vez puede pensar, porque esa mujer sunamita Abisag, hermosa era, hermosa. ¿Por qué hermosa? ¿Sí? Todo Israel buscó, ¿sí? Los siervos de rey David, en el tiempo de rey David, buscaron quién puede atender rey David. Rey David ahora anciano viejo. Por eso su cuerpo ya no se calenta mismo. Por eso está buscando una señorita bonita, lindas. Porque atienda a rey David, ¿cierto, no? Porque viejos. Luego su cuerpo es muy débil, frágil. No se calenta, ¿verdad? ¿No? Pues una señorita al lado de rey David duerma juntos. Se calenta, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces hay una mujer buscó en Israel. ¿Cómo se llama? Abisag. Pues un tiempo servía al rey David. Sí, pero rey David, por edad, ¿verdad? ¿No? Y murió. Después de morir, su hijo Salomón se levantó el rey en Israel. Pero antes de ser rey en Israel, aquí capítulo 1 explica, ¿sí? Vamos a ver. Porque Adonías, ya vamos a ver Adonías, ya capítulo 1. Capítulo 1 de este versículo 1 leyendo explica, ¿no? Rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Por eso hay una mujer buscó, como se llama Abisag, pero no durmieron juntos, solamente servían. Luego ya versículo 5 leyendo, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ya 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvía, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Y aquí Adonías, hermoso es, no tenía falla, defectos, perfecto, ¿verdad? ¿No? Aquí leyendo. Entonces, aquí mirando la situación en Israel, el rey en Israel, David, viejo, no hay fuerza, ¿verdad? ¿No? No sabemos cuándo va a morir. Pero entre los hijos del rey David, Adonías, hermosos. Luego, ¿tiene defecto o no tiene defecto? No tiene defecto. No hay falla, ¿verdad? ¿No? Entonces, físicamente, humanamente mirando, ¿quién puede ser siguiente rey en Israel? Adonías, ¿verdad? ¿No? Adonías mismo también, mi padre va a morir, ¿quién va a ser? Mi persona hacia él. Por eso él mismo, ¿verdad? ¿No? Si quería ser ahora. Luego, juntando personas. ¿Quién se juntaron con Adonías? Joab, ¿sí? General de rey David. Luego, ¿quién? El sacerdote de David, ¿verdad? ¿No? Ellos todos juntaron ¿con quién? Adonías. Porque ellos miraron, físicamente mirando su rey David, ¿cómo está? Viejo, no hay fuerza, ¿sí? Sin diente, tigre. Aunque tigre, pero no hay diente. Pero mirando a Adonías, jovencito, hermoso, ¿sí? Perfecto. El siguiente rey va a ser. Ellos se unieron humanamente, ¿verdad? ¿No? Pero ¿quién no se reunieron con Adonías? Y aquí explica el versículo 8 sale, 8. 8, ¿encontraron? Ya, el versículo 8 usted puede leer, aunque Joab había tal, ¿no? Sacerdote de David, ellos traicionaron. Luego se unieron Adonías,
Pero el versículo 8 explica, no todos se unieron con Adonías. ¿Sí? Sigue uniendo con David, ¿verdad? ¿No? Ya, 8 ustedes pueden leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya no todos se unieron con Adonías. Aún el rey David, viejo, ¿verdad? ¿No? Anciano, no hay fuerza. Pero aquí el versículo 8 leyendo, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David. Ya, todo grande de David, ¿qué quiere decir? Aquí una palabra, B, ¿verdad? ¿No? ¿De quién? De David. Es muy importante. ¿Qué quiere decir? De David. ¿Qué quiere decir eso? De David. Pertenece de David, ¿verdad? ¿No? Unido David. Aún rey David viejo ahora. No hay fuerza. Físicamente no hay esperanza, ¿verdad? ¿No? Todo el mundo mirando a Adonías, él va a ser rey. Entonces él va a tener poder, ¿verdad? ¿No? Con él se une, va a recibir mucho beneficio, ¿verdad? ¿No? Humanamente. Usted también, ¿sí? Viviendo este mundo, ¿con quién se une? Humanamente mirando, ya él va a ser autoridad, ¿verdad? ¿No? Él tiene mucha plata, así, ya ve. Luego, ¿con quién se une? ¿Con quién se une? Ah, esta persona me puede dar trabajo. Ah, esta persona me puede prestar dinero. ¿Con quién se une? ¿Dónde hay posibilidad? Aquí mire. Dios, ¿con quién se une? David, ¿cierto, no? Sigue David. ¿Qué quiere decir? Pertenece, unido de David. No todos se unieron a Adonías, hermanos. Leyendo ese libro poco más atrás, todo lo que se reunieron con Adonías muere. ¿Sí? Muere. ¿Verdad, no? Ellos, desde el principio mirando a Adonías, su finalidad, si se fracasa, si se muere, ¿verdad, no? Si se uniría con Adonías. No sabe ahora su finalidad. Solo ahora ve, ¿verdad? ¿No? Rey David viejo, no hay fuerza. Pero Adonías tiene mucho poder, ¿verdad? ¿No? Con él se une nuestra vida también. Será feliz. Así pensaba. ¿Equivocado o no está equivocado? Equivocado, ¿verdad? ¿No? Equivocado. Pertenecer rey con rey David. Rey David tiene Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, con el corazón de Dios. Dios se levantó. Siervo de Dios. Entonces ahí, dos grupos se separaron, dividió. Luego finalmente, ¿qué hace Adonías? Se unieron, luego hablaron. Yo voy a ser rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Todo eso planeando, hablando. Pero ahí, el profeta Natán un día entró. Sí, la reina Jezabel sabe qué está sucediendo en Israel ahora. Adonías está uniendo, ¿sí? Con Joab, luego con Abiatar, luego con muchas personas. Él va a ser el rey. No debe ser, porque Dios había prometido. Dios había prometido. ¿Quién va a ser el rey en Israel? Salomón. Yo sé la palabra de Dios. Ahí está tu hijo Salomón. Yo te ayudaré. Ya tú primero entra ahora, ¿verdad? ¿No? Vaya al rey David. Luego ya habla. Si mío Salomón, si va a ser el rey. Rey David, antes usted había dicho así. Ahora mira, Adonías quiere ser rey en Israel. Antes que sea rey en Israel. Rey David, por favor, levante ahora a mi hijo Salomón, que sea rey en Israel. Usted así habla, yo también entraré. Entre ellos se está planeando, ¿verdad? ¿No? Entonces, primeramente, Jezabel entró al rey David. Mientras, como hablando, ahí el profeta Natán entró.
Rey David, usted sabe ahora si qué está sucediendo en Israel. Y hay su hijo Adonías, quiere ser rey en Israel. Pero usted había dicho, ¿quién va a ser rey en Israel? Salomón. Ahora levántese por favor ahora. Entonces escuchando rey David, Adonías, así quiere hacer. Entonces rey David rápido autorizó. Autorizando, luego levantó. Ungiendo, ya puso rey en Israel. ¿Quién había sido entonces rey? ¿Salomón o Adonías? Salomón así. Entonces, en Israel, levantando rey en Israel, Salomón, todo pueblo de Israel se enteraron. Estaba muy contento, feliz, gritando la gente, Adonías escucharon. ¿Por qué los pueblos de Israel así está feliz, contento, no? Si preguntando, respondió. ¿Qué respondió? Adonías sabe, rey David se levantó, tu hermano menor, Salomón. Él es ahora rey en Israel. Al escuchar, Adonías llegaba miedo, ¿no? Ya vamos a ver, ya, en qué versículo sale. Ya, aquí está el versículo, capítulo 1 el versículo 46. Ya, también Salomón se ha sentado en el trono del reino, ya ha sido rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Ya, 47, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos. Ya 49, ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías. Y se fue cada uno por su camino. Ya enterándose quién ha sido rey en Israel, a Salomón. Entonces, todos los que estaban con Adonías, enterándose, rey Salomón ahora, ¿verdad? ¿No? Ellos todos escaparon, ¿verdad? ¿No? Tenían miedos, porque ellos, Adonías quería ser rey en Israel contra Salomón, ¿verdad? ¿No? Entonces, todos los que estaban Adonías escaparon. Luego, el versículo 50. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar. Diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a sus siervos. Ya versículo 52, ustedes pueden leer, ¿no? Ya, 1, ustedes pueden leer 52, ¿no? ¿Encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Sí, ahí el contra rey Salomón, Adonías. Entonces él tenía miedo, ¿verdad? ¿No? Agarrando el altar, no quería soltar. Entonces ahí Salomón mirando a Adonías, mata o deja, da libre, mata o salva. Ya 53, ya último versículo. Ya envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Ya mata o salva. Salva. Da, ¿verdad? ¿No? Porque el contra rey Salomón. Pero rey Salomón y dio la gracia, ¿verdad? ¿No? La gracia. Vete a tu casa. Nuevamente él es príncipe, hijo de rey David. En el palacio hay nuevamente llevando una vida, ¿sí? Nueva vida. Debería morir porque contra el rey de Israel. Y Dios, ese capítulo 1 sucedió. ¿Ya puede entender esa historia? Pero esa noche, ¿en qué capítulo hemos leído? Capítulo 2.
Luego justo él estaba viviendo en el palacio, otra vez como un príncipe de rey, hijo del rey David. Todo disfrutando. Pero un día visitó a la madre de Salomón, Betsabé. Luego, ¿qué está pidiendo? Una mujer, Abisag. ¿Quién era Abisag? Al lado del rey David atendía. Ella está pidiendo. Entonces Betsabé, escuchando, esa petición, yo voy a hablar a mi hijo, ¿no? Mi hijo va a aceptar. Entonces Betsabé no podía ver el corazón de Adonías. Adonías, ¿qué está pensando ahora? ¿Qué está pensando? Él quería ser rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Con este corazón iba a morir, ¿verdad? ¿No? Iba a perder su vida. Pero rey Salomón ha dado la gracia. Vete a tu casa nuevamente, que viva. Pero él, mientras viviendo en el palacio, nuevamente surgía. ¿Qué surgía? Ese reino era mío. Todo pueblo de Israel debería mirar a mi rostro. Soy dueño, ¿verdad? ¿No? Rey. Pero ese mi hermano menor Salomón quitó, ¿verdad? ¿No? Ese corazón tiene. ¿Todavía desea o no desea ser rey en Israel? ¿Desea o no desea? ¿Ya puede ver, hermanos? Por eso está pidiendo una mujer, Abisag, que estaba cerca de David, ¿cierto? ¿No? Esa mujer todo conoce, camino, ambiente de palacio, ¿verdad? ¿No? Esa mujer. Entonces, ¿puede ver, no puede ver el corazón de Adonías? ¿Qué corazón tiene? Quiere ser rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Hablando más directo contra Absalom, ¿verdad? ¿No? Contra Absalom. Para ser el rey en Israel debe matar Salomón, ¿verdad? ¿No? Debe matar contra ese corazón ahora tiene. Pero lamentablemente Betsabé, aunque siendo la madre de su hijo Salomón, no puede ver corazón de Adonías. Por eso, ¿qué está diciendo? Está pidiendo una mujer. No se preocupa, voy a pedir a mi hijo. Mi hijo me va a escuchar, ¿verdad? No se preocupa, eso hablando. Nosotros predicamos el Evangelio. Mucha gente lee la Biblia, congrega a la iglesia. Pero cuando conversando a ese cristiano, ese hermano no es de Dios. Podemos saber. A ese cristiano, aunque años congrega a la iglesia, aunque habla la palabra de Dios, pero no tiene la vida. ¿Usted puede distinguir o no puede distinguir? ¿Ya? ¿Puede distinguir? Se puede. Ese hermano congrega a la iglesia, pero no tiene salvación, no es de Dios. Sabemos nosotros, ¿verdad? ¿No? Pero otro que no sabe ver el corazón de Dios. No sabe el mundo del corazón, como Betsabé, ¿cierto? ¿No? Solamente escuchando, una mujer pide, no hay problema. Dice. ¿Qué está pidiendo ahora Adonías? Desea ser rey en Israel. Para ser rey en Israel, ¿qué debe hacer? Tiene que matar a su hijo. Pero Betsabé, ¿qué está hablando ahora? Yo pediré a mi hijo. Dice, eso está hablando. Y no podía ver el mundo del corazón. En la iglesia también, hermanos. Aún viene a la iglesia, poco conversando, se da cuenta, hermanos. ¿Qué se da cuenta? Ese hermano no es de la iglesia. Ese hermano no es de la iglesia. Aquí, Joab, Abiatar, sacerdotes, ¿sí? Ejército, ¿sí? De David. Pero ellos, ¿con quién se unieron? ¿Con quién? Con Adonías, hermanos, ¿cierto, no? Ellos, tontos, piensa que rey David viejos, pero no podía ver cómo Dios está con él. Dios levantó, Dios guiando, pero ellos, si no puede ver, que no puede ver el corazón de Dios. Aquí, y su madre visitó a Salomón. Salomón, hijo. Entonces su hijo, ¿no? ¿Cómo atiende? ¿Sí?
doblando. Madre, ya que se siente al lado del trono del rey, poniendo una silla, se puso, se siente ahí. Sí, hijo mío, yo quiero pedir pequeña petición, dice. ¿Qué petición? ¿Qué petición es? Pequeña. Aquí dice pequeña petición, ya vamos a ver. Ya, 20, capítulos 20. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide madre mía, que yo no te la negaré. Ya. Luego 21, y ella dijo, dese Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Entonces Betsabé, sin conocer ese corazón de Adonías, está pidiendo a su hijo, ¿verdad? ¿No? Pero ya su hijo Salomón, escuchando esa pequeña petición de su madre, podía saber el corazón de Adonías, muy peligroso ahora. Ya el versículo 22, ¿no? Ya 22, ya voy a leer primero. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, para que él es mi hermano mayor. Ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvía. Entonces, al escuchar esa petición de Adonías, Salomón podía ver. ¿Qué podía ver? Ese Adonías sigue está. ¿Qué sigue está? Quiere matar a mí, ¿verdad? ¿No? Contra mí. Y podía ver. Sí, Salomón mirando ese corazón de Adonías, pero su madre amando a su hijo Salomón. Su madre Betsabé, ¿por qué no podía ver ese corazón de Adonías? ¿Por qué no podía ver? Cegados, ¿cierto, hermano? Cegados. No sabía que ese Adonías va a matar a su hijo. Eso está apoyando, ¿verdad, no? Si entregando a esa mujer a Abisag, ¿qué haría? Va a planear, ¿en qué manera? Voy a entrar al palacio, atacar, matar, ¿cierto, no? ¿A dónde va a caminar ese rey? ¿A dónde va a descansar? Entonces, ese Salomón, escuchando, y versículo 23. 23, ustedes pueden leer ya. ¿Encontraron? 1, 2 y 3. Salomón, mirando ese corazón de Adonías, muy peligroso, ¿verdad? ¿No? Luego, finalmente, mata enviando su soldado. Versículo 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Ese Adonías, en el principio tal vez tenía ese deseo, quería ser contra, ¿no? Contra y Salomón. Pero como Salomón ha dado la gracia, ¿verdad? ¿No? Sí, vete a tu casa, vive ahí. Dando esa oportunidad, podría vivir en el palacio, sin falta, ¿verdad? ¿No? Su hermano es rey en Israel. Imagínense, su hermano es rey en Bolivia. ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Uno de su familia es presidente en Bolivia. ¿Cómo va a vivir? Aunque no puede ser un ministro, pero por lo menos puede ser no subalcaldía de una provincia, ¿cierto? Ahí puede ser. O puede ser jefe de guardia también puede ser. O podría vivir, pero ¿por qué termina su finalidad? Fracaso, ¿no? Y murió si así terminó. ¿Y por qué así termina, hermanos? Adonías. ¿Por qué así terminó?
¿Por qué? Eso es mi pregunta. Usted puede responder. No quiere pertenecer. No quiere. ¿Sí? Él quiere independizar. Él quiere ser cabeza. Él quiere ser rey, ¿verdad? ¿No? No quería unirse, independizar. Muchos hermanos, después de hallar la gracia de Dios, mejor pertenecer dentro de la iglesia, hermanos. Yo veo muchos, iglesia a iglesia, su vida, quiere llevar aparte, porque quiere llevar su propia vida, hermanos. Pero lamentablemente Adonías, él puede vivir, ¿verdad? ¿No? Con tanta riqueza. Su hermano menor es rey en Israel, uniendo, perteneciendo en Salomón. Salomón, tú eres mi hermano. Dios ha bendecido. Yo también quiero unirme. ¿Con quién? Con usted. Perteneceré contigo. ¿Verdad, no? Donde vaya usted, yo apoyaré. Donde usted haga, yo apoyaré. Su vida será excelente. Hermanos, dentro de la iglesia pertenecer. Un día habló, pastor, después de recibir la salvación, diferente tipo de hermanos. Un hermano que es totalmente separado de la iglesia. Separado de la iglesia, ¿qué quiere decir? Lejos de la iglesia vive. Eso está hablando. Físicamente lejos vive, por eso separado de la iglesia. Sí, espiritualmente hablando, corazón es corazón. Corazón. Adonías contra Salomón habla, ¿cierto? ¿No? Contra. Siendo salvos, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, pero separado de la iglesia. Contra que iglesia quiere avanzar. Iglesia quiere hacer, pero contra. Separado de la iglesia. Otro tipo de hermano es solo llevar el evangelio, solo predicar el evangelio. Donde vaya y predicar el evangelio. Es bueno predicar el evangelio. Pero último tipo de hermano, ¿quién es? Con la iglesia. Pertenecer dentro de la iglesia, andando juntos. Hermano, acá también. Adonías, dentro del palacio. Había todo, sin falta, nada, porque él es príncipe, hijo de rey. Además, su hermanito es rey en Israel. Dejando todo hizo él, ¿sí? No quería pertenecer, no quería unirse. Hermanos, se unen con el evangelio, ¿verdad? ¿No? Con la iglesia, con el siervo de Dios, donde vaya, donde camina, con mismo corazón. Dios va a bendecir. Luego Dios va a orar grandemente. Hasta aquí hoy compartimos, hermanos. Hoy es culto de oración, ¿no? Por eso primero voy a orar. Luego dos en dos podemos orar. ¿Sí? O primero anuncio antes de orar para que sepan, ¿no? Qué anuncio tenemos en la iglesia. Ya ahora, como explicamos, ¿no? Ahora nuestra tarea más grande es nuevas personas que participaron a Sucre, visitar, ¿no? Compartir, evangelizar para que conecte con la iglesia. Luego, también una tarea más importante, si nosotros comprar el lugar más grande, amplio en La Paz, ¿cierto? ¿No? Esa tarea, todo ya terminó, eventos grandes. Ahora no hay más tarea grande, ¿no? Esa tarea más grande. Entonces, ofrenda decidida para compra del terreno de la iglesia de La Paz. Entonces, estamos orando, los hermanos ofrendando, estamos orando. Queremos comprar, ¿sí? Un lugar muy grande, amplio, adecuado, aquí en La Paz. ¿Sí? Ya, luego otro anuncio,
tenemos la convocatoria al seminario teológico Buenas Nuevas Bolivia, 21ª generación. Mucho tiempo ha pasado, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Cuánto es ahora? 21ª generación. Entonces, esta generación, pedimos oración que puedan ingresar muchos seminaristas. Aquí necesitamos, ¿no?, muchos siervos de Dios, ministros en Bolivia. Y luego, para ingresar, seminaristas necesitan, ¿no?, testimonio de salvación, testimonio de llamamiento de Dios, carta de recomendación de algún pastor. Más información, página web, y también a la oficina tenemos más informaciones. Luego, otro anuncio, el 28 de febrero hasta 4 de marzo se realizará el retiro de la familia en Caranavi. Sí. El día de carnaval. El día de carnaval, ¿qué hace, hermano, ustedes? ¿Va a ir a Oruro? ¿O va a quedarse en su casa? ¿O prefiere ir a Oruro? Sí, Oruro, algunos van a ir, sí, algunos. Luego sacando fotos va a subir en su Facebook, ¿cierto? Algunos van a ir. Pero también algunos se quedan en la casa, ¿no? Pero ese día es fiesta grande aquí en Bolivia. Queremos pasar junto con hermanos, con nuestra familia en Caranavi, aunque desde 28 de febrero, ¿no?, el viernes, sábado, domingo, lunes, el martes, mediodía termina, almorzando termina. El 28, el viernes, desde la noche empieza, ¿sí? Sí, porque el viernes, por eso aquí viajando va a llegar en la tarde, ahí acomodando su camping, sus hospedajes, desde la noche va a empezar. ¿Sí? Pensamos, ¿no? Creo que el viernes, primera noche, recién está llegando, ¿no? Por eso así estamos preparando. Pastor David está preparando, ¿no? Pastora Joyce también en la iglesia de Caranavi, los hermanos están esperando. Sí, ahí. También esta vez también churrasco, ¿no? Carne muy caro, dice, ¿no? Entonces estamos orando, ¿no? También que nosotros pasamos un buen tiempo, ¿no?, descansando. No va a trabajar, no se preocupe, no va a trabajar allá. Solo comer, dormir, ¿sí? Luego descansar, ¿sí? Luego escuchar la palabra. Creo que los hijos van a encantar ese lugar, ¿sí? Por eso retiro de la familia en Caranavi, pueden inscribirse en la oficina. Luego 31 de marzo hasta 2 de abril se realizará CLF en Nueva Jersey. 31 de marzo, luego 1 de abril, 2 de abril. 3 días CLF con Pastor Ospag en Nueva Jersey, al lado de Nueva York está, casi 2 horas, ¿no? Casi 1 hora de viaje, cerca está Nueva York. Luego terminando 2 de abril, desde 3 de abril va a visitar otra ciudad, otra iglesia de nuestra misión. En Estados Unidos casi 70 iglesias tenemos, ¿no? Eso va a visitar, eso va a confirmar, ¿no? Luego desde 3, 4, 5, 6, 4 días visitando a una ciudad de nuestra iglesia de la misión. Luego poco de tour, ¿no? Conocer, pasear. Luego en la noche seminarios bíblicos. Luego el 7 de abril retornar, ¿sí? ¿Qué le parece? Antes venga Señor Cristo, ¿no? Ya a conocer Nueva Jersey, amén. Sí, hermanos, nosotros ampliamos, ¿sí? Todo podemos hacer, todo, ¿sí? Todo podemos hacer, ¿sí? Ya. Este es CLF Nueva York. Luego eso todo, ¿sí? Todo esto. Luego mañana mi matrimonio viajaré a Sucre, que nosotros, y ahí Sucre más de 100 voluntarios vienen. Entonces el domingo otra vez va a venir 100 voluntarios. Entonces ahí compartir, ¿sí? Anterior semana Pastor William, su matrimonio estaba. Ayer retornó a Santa Cruz, por eso mi matrimonio mañana viajaré. Entonces, y evangelista Rodrigo está en Santa Cruz, porque dio a luz, ¿no? Sí, entonces ahí está la niña, ¿sí? Princesa es.
nombre Esther, Dios ha dado. Se está atendiendo a su esposa, a su bebé. Luego otra bendición también, evangelista Adán también dio a luz. No evangelista Adán, evangelista Rocío dio a luz, perdón. Evangelista Rocío ha dado luz. El niño, el varón, sí, muy fuerte, grandote, Goliat nació. Por eso no podía nacer naturalmente, ¿no? Cesaría. Grande como un Goliat, fuerte. Gran siervo de Dios, ¿no? Por eso ahí también 2 evangelistas están atendiendo sus esposas, ¿sí? Entonces ahí matrimonio de evangelista Josué está en Sucre, ordenando, sigue. Por eso mañana mi matrimonio viajando, luego ahí, y compartiremos, ¿no? Con los voluntarios. Pido oración esto. Entonces voy a orar. Ya entendieron, ¿no? ¿Qué anuncio hay, verdad, no? Que debe orar. Hay una tarea grande en comprar terreno, pero algo.